Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Roberto John Mesa Reyes, juez de juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de Junín. Ante todo, agradecer la oportunidad a la comisión del curso por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Se me ha encargado hablar sobre el juicio oral en el Perú. Bien, al respecto debo indicar que el juzgamiento o juicio oral se encuentra regulado en la sección tercera del libro tercero del Código Procesal Penal, que abarca los artículos 356 al 403. En primer orden debo indicar que el juicio oral es la etapa principal o estelar del proceso común, en donde los sujetos procesales tienen la oportunidad de acreditar sus respectivas teorías de caso en base a las pruebas que le han sido admitidas en etapa de control de acusación y son debidamente incorporadas al juicio oral. En base a ello, al final del juicio oral, el juez unipersonal o juez colegiado, según sea el caso, emitirá una sentencia condenatoria o absolutoria. Debo precisar que la actividad probatoria en el juicio oral se rige bajo 4 principios: oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. En cuanto al principio de publicidad, está referido al conocimiento de las personas de cómo se desenvuelve el juez y los sujetos procesales en el juicio oral. Tienen que ver básicamente con la transparencia del mismo. Por regla general, toda audiencia es de carácter público, sin embargo existen excepciones por motivos de pudor, integridad física de algunos de los sujetos procesales que intervienen en el proceso, ante lo cual el juez, mediante auto motivado, indicará que la sesión de juicio oral es de carácter privado o reservado, por ejemplo en casos de delitos contra la libertad sexual en agravio de menores de edad, entre otros ejemplos. El principio de inmediación tiene que ver con el involucramiento del juez en la producción de la prueba en el juicio oral. Esto es cómo presencia, cómo los órganos cómo los sujetos procesales intervienen en el juicio oral y cómo actúan la prueba en el mismo. El principio de contradicción básicamente tiene que ver que estamos bajo un modelo acusatorio adversarial donde existen 2 contrapartes, donde ellos van a controlar el ingreso de la prueba al juicio oral. Y finalmente, el principio de oralidad tiene que ver con que el juicio oral se realiza de manera oral, es una herramienta esto de la oralidad, pero sin embargo se documenta en acta. Las actas se hace un breve resumen de lo que se ha hecho en cada sesión y son firmadas por el juez unipersonal, en el caso del juez colegiado por el juez presidente y también firmadas por el secretario respectivo. Los sujetos procesales pueden dejar las observaciones del caso respecto de cada acta formulada. El juicio oral se realiza en audiencia única, pero esto no quiere decir que no pueda ser culminado en sesiones continuas, esto depende de la complejidad de cada caso. Sin embargo, la suspensión del juicio solo puede ser por un máximo de 8 días hábiles. Caso contrario, si supera este plazo, el juicio se interrumpe, el debate se interrumpe y todo lo actuado queda sin efecto. Para razones de suspensión del juicio oral, el Código establece que son por enfermedad del juez, del fiscal, del abogado defensor y del acusado, también en caso fortuito o fuerza mayor o cuando el Código expresamente lo establezca. Ahora bien, para la instalación de un juicio oral se requiere la debida notificación a todos los sujetos procesales, tanto su domicilio real o su domicilio procesal según sea el caso. Esto es importante más según el caso del acusado, ya que si al acusado se le ha notificado debidamente a su domicilio real y procesal con el procedimiento respectivo de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia justificada, el juez, a pedido del fiscal y conforme al artículo 79 del Código Procesal Penal, podrá declarar su contumacia y ordenar su conducción compulsiva al despacho judicial para efectos de resolver su situación jurídica. En el caso de que todos los sujetos procesales hayan concurrido a la sesión de inicio del juicio oral, el magistrado acredita a todas las partes procesales. En el caso del acusado le toma sus respectivas generales de ley y luego de eso da por iniciado válidamente el debate en el juicio oral. El Código Procesal Penal establece que en primer orden se le va a hacer uso de la palabra a cada uno de los sujetos procesales para crear un alegato de apertura. Esto está previsto en el inciso 2 del artículo 371. A su turno, el fiscal lo que deberá hacer es
sustentar cuáles son los hechos fácticos que le imputa al acusado, cuál es la calificación jurídica donde encuadran estos hechos fácticos, qué pruebas ofreció y le fueron admitidas para probar su acusación o sustentar su teoría de caso. En el caso del actor civil, lo que deberá indicar cuál es la pretensión que tiene respecto a la indemnización para su representado, la restitución del bien o el pago de su valor. La defensa, por su parte, argumentará lo que estime conveniente para su defendido, indicará que pruebas también han sido emitidas. Obviamente estas son pruebas de descargo. En los alegatos de apertura, de manera general, se recomienda que se exponga con palabras sencillas que puedan ser entendidas por todas las personas que están observando el desarrollo del juicio oral, para que éstas puedan entender lo que se está indicando en el plenario. Asimismo, se recomienda que humanicen a sus representados, en el caso del fiscal, que humanice a la víctima, en el caso del abogado defensor, que humanice al acusado. De igual modo, se recomienda que el alegato de apertura sea realizado en un tiempo corto, dado que cuando el alegato de apertura es muy extenso, lo que conlleva a veces es que el juez pierda un poco de atención a lo que está exponiendo dicha parte procesal. Y esta, como se sabe, es la oportunidad de oro que tiene la parte procesal de comunicarse con los jueces, de indicarle cuál es su postura, qué es lo que va a probar en juicio, de crear empatía con el juzgador, de en base a lo que está sustentando, crear credibilidad en lo que refiere, ¿no? De igual manera, no se recomienda en el alegato de apertura hacer promesas que no se van a cumplir en el juicio, que no se van a poder acreditar con la prueba que se va a actuar, por cuanto esto puede ser aprovechado por la contraparte en el alegato de clausura a efectos de desacreditarlo. Tampoco se recomienda hacer apreciaciones personales o subjetivas, todo lo contrario, debe indicarse aspectos objetivos que se van a desarrollar en el juicio oral. De igual manera, tampoco se recomienda hacer alusión a cuestiones que se han realizado en etapas anteriores, como etapa preliminar, ya que el juez debe resolver en base a lo que se va a desarrollar en el juicio oral. Luego del alegato de apertura, el inciso 3 del artículo 371 del Código Procesal Penal establece que el juez le debe informar cuáles son sus derechos del acusado en el juicio. Se indica que, o se le debe indicar al acusado que es libre de manifestarse sobre la acusación o no declarar sobre los hechos, que asimismo en cualquier etapa del juicio podrá solicitar ser oído con el fin de ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiese abstenido. De igual forma, se le indicará que en todo momento podrá comunicarse con su abogado defensor sin que para ello se paralice la audiencia, el derecho que no podrá ejercer en el momento de su examen o antes de responder a las preguntas que se le formulan. Luego de esta etapa corresponde, conforme al artículo 272, informarle al acusado o preguntarle al acusado si acepta ser responsable del delito en materia de imputación y de reparación civil. Si el acusado de manera espontánea y libre acepta su responsabilidad penal, se da por concluida el debate e incluso se puede pedir la suspensión del juicio para que entre su abogado defensor del acusado y el fiscal se pongan de acuerdo en cuanto a la pena a imponer. Si no existiera acuerdo entre el cuánto de la pena a imponer y el monto a fijar por reparación civil, se puede hacer un debate en cuanto a estos extremos, para lo cual incluso las partes procesales pueden ofrecer medios de prueba para dicho fin. La sentencia conformada se dicta en base a los acuerdos arribados. Sin embargo, si el juez advierte que el hecho imputado no constituye delito o existe una causa de eximente de responsabilidad penal, dictará la sentencia conforme a ley. La sentencia conformada debe ser dictada en ese mismo acto o en el plazo máximo de 48 horas, caso contrario se deja sin efecto la misma. Debe indicarse que el hecho de acogerse a una conclusión anticipada del juicio oral ya conlleva de por sí una reducción de hasta la séptima parte de la pena a imponer. ¿Y cuál es el criterio para esta reducción de pena? Es que el Código Procesal Penal establece, en el caso de determinación anticipada que se da en una etapa anterior, esto es en el ejercicio preliminar, una reducción máxima de la sexta parte. Por lo cual, si estamos en juicio oral, no se puede premiar, entre comillas, a la parte acusada con una reducción de pena mayor
una opción de pena mayor a la que le establece la terminación anticipada. De igual manera, en la actualidad existen leyes que proscriben o prohíben la conducción anticipada para determinados delitos, como por ejemplo actualmente en los casos que tienen que ver contra la libertad sexual. Si el acusado no acepta su responsabilidad penal, el juez lo que hace es continuar con el debate. Y la siguiente etapa establece en el artículo 373 que se le debe preguntar a los sujetos procesales si tienen nueva prueba que ofrecer o prueba vía reexamen. Estos últimos regulados en el inciso 1 y 2 de dicha norma procesal penal. En el caso del inciso 1 establece el código que las partes pueden ofrecer nuevos medios probatorios siempre y cuando hayan tenido conocimiento de estas con posterioridad a la audiencia de control de acusación. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes procesales no pueden ofrecer cualquier medio probatorio por cuanto ya tuvieron la oportunidad de presentar sus medios de prueba al momento o antes del control de acusación, sino lo que se requiere en este estadio procesal es que estas pruebas que están ofreciendo han sido adquiridas o hayan tenido conocimiento con posterioridad a la fecha de la audiencia de control de acusación. En cuanto al inciso 2 del artículo 373 que establece la prueba vía reexamen, esto es excepcional y se le permite a las partes procesales volver a ofrecer la prueba que ofrecieron en etapa intermedia con una especial argumentación. Las decisiones en ambos casos del juez es irrecurrible conforme al inciso 3 del artículo 373 del Código Procesal Penal. Asimismo, el artículo 374 faculta al juez en el inciso 1 en el caso de que advierta que los hechos en materia de imputación pueden ser calificados en un tipo penal distinto al referido por el Ministerio Público, advertirá de esta posibilidad a las partes procesales para que se pronuncien al respecto. Incluso estos sujetos procesales pueden ofrecer medios de prueba respecto a la tesis planteada por el juzgador. Si estos manifiestan que no se encuentran preparados para pronunciarse, se podrá suspender la audiencia hasta por el plazo de 5 días. El inciso 2 del artículo 374 faculta al fiscal a presentar por escrito una acusación complementaria respecto a un hecho nuevo, una circunstancia nueva que modifica la calificación legal primigenia. En igual sentido se corre traslado a las partes y si estos no están preparados para pronunciarse al respecto, también podrá suspenderse la audiencia por el plazo máximo de 5 días. El Código Procesal Penal establece cuál es el orden en que se debe actuar la prueba. Indica que primero se debe comenzar con la declaración del acusado, luego con la declaración de los testigos y peritos que han sido admitidos y finalmente con la oralización de la prueba documental. En el caso de la declaración del acusado, el inciso 1 del artículo 376 del Código Procesal Penal establece que cuando el acusado se rehúsa total o parcialmente a declarar, el juez le advertirá que el juicio continuará y que se leerán sus declaraciones ante el fiscal. Si por el contrario el acusado acepta libremente declarar, su declaración debe ser espontánea, libre, las preguntas que se le formulan deben ser directas, claras, útiles, pertinentes. Se prohíbe la utilización de preguntas capciosas, repetitivas, todo lo cual debe controlar el juez que dirige el debate. En todo caso, en el interrogatorio el acusado siempre debe culminar con él mismo su abogado defensor. Luego de la declaración del acusado, lo que corresponde es la declaración de los testigos y peritos, comenzando con tomarles sus datos personales, sus generales de ley, luego tomárseles un juramento o promesa de decir la verdad según la religión que profesen. En el caso de testigos, el interrogatorio directo, que es el primer interrogatorio, lo tiene que hacer la parte procesal que lo ofreció. Ejemplo, si el Ministerio Público ofreció dicho testigo, quien tiene que comenzar el interrogatorio directo es el fiscal que está en la audiencia de juicio oral. En el interrogatorio directo está prohibido la utilización de preguntas sugestivas o sugeridas, esto es, las preguntas que conllevan una respuesta. Por ejemplo, preguntarle en qué mano llevaba el cuchillo del acusado. En esa pregunta ya se está dando la respuesta que el acusado llevaba en la mano un cuchillo. La pregunta correcta en un interrogatorio directo es qué llevaba el acusado en la mano. En el interrogatorio directo se permiten las preguntas introductorias, de transición, abiertas, cerradas.
Las preguntas abiertas, como ustedes saben, son las preguntas que por su modo de formular conllevan a que el testigo se pueda expresar libre y ampliamente respecto a los hechos que sabe y conoce y por los cuales ha sido citado al juicio oral. En cambio, las preguntas cerradas están dirigidas más a obtener una respuesta específica. Normalmente tienen como respuesta una afirmación, una negación o una respuesta concreta. Luego del interrogatorio directo corresponde el contrainterrogatorio por la contraparte, esto es por el abogado defensor del acusado, que en el contrainterrogatorio sí se permiten las preguntas sugeridas o sugestivas, además de las ya indicadas abiertas o cerradas. El contrainterrogatorio debe basarse en los temas que se han tocado en el interrogatorio directo y en cuanto tengan que ver con la credibilidad del testigo. También se permite un redirecto, un segundo interrogatorio por la parte que ofreció al testigo, en donde tendrá la oportunidad de habilitar nuevamente a su testigo en cuanto a su credibilidad cuando ésta haya sido desacreditada en el contrainterrogatorio. Y finalmente el recontrainterrogatorio, que tiene que ser preguntas relacionadas a lo que se hizo en el redirecto. En el caso de peritos, lo que corresponde primero es ponerle a la vista el informe pericial que ha emitido, preguntarle al perito si se ratifica en el contenido y firma de dicho documento, cuál ha sido el objeto de la pericia, qué técnicas o instrumentos utilizó para la elaboración del mismo y un breve resumen del contenido de la pericia. Luego, al igual que en el caso de los testigos, comenzará el interrogatorio directo, la parte procesal que ofreció el perito, luego el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. Debo indicar que el Código Procesal Penal establece que las preguntas a los testigos y peritos están a cargo de los sujetos procesales. Son en base a estas preguntas al testigo, al perito, que se debe introducir la información al juicio oral. Si bien el Código establece que el juez puede hacer preguntas a testigos y peritos, restringe esto a solamente cuando exista un vacío o alguna duda respecto a los hechos que ha declarado el testigo o perito. Esto no es una regla general que el juez vuelva a interrogar al testigo. No, solamente va a intervenir, repito, en caso de que exista algún vacío en cuanto a las respuestas del testigo y perito que fueron examinados por los sujetos procesales. Culminada el examen de testigos y peritos, lo que corresponde es la organización de la prueba documental que ha sido emitida en la etapa intermedia. La parte procesal a la que le fue emitida oraliza la parte pertinente del documento, lo que más le convenga sobre la teoría del caso. Luego de ello indicará al juez cuál es el significado probatorio que le quiere dar a dicho documento y el juez posteriormente le correrá traslado a la contraparte para que indique lo que crean conveniente o refuten la prueba que ha sido oralizada. Terminada la oración de la prueba documental, el inciso 2 del artículo 385 como excepción faculta al juez de oficio pedido de parte la emisión de nuevos medios probatorios siempre y cuando resulten útiles y manifiestamente útiles para el ejercimiento de la verdad. Esta es la denominada prueba de oficio o prueba sobre prueba. Pero, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que también las partes en este estadio puedan ofrecer cualquier medio de prueba. Solo van a ser admitidas las pruebas sobrevivientes al debate. Por ejemplo, si un testigo declaró respecto a un hecho que necesita ser corroborado con otra prueba y esta prueba es necesaria para esclarecer la verdad de lo que es materia del debate, se admitirá como prueba de oficio. Terminada esta recepción de la prueba de oficio, si lo hubiera, lo que corresponde son los alegatos finales de cierre o de clausura, por el orden del fiscal, luego el autor civil, tercero civil si lo hubiera, defensa técnica y la autodefensa. El fiscal a su turno referirá si considera que los hechos han sido probados, cuáles son las pruebas que sustentan su acusación, cuál es la calificación jurídica, el quantum de la pena y reparación civil que solicita, en caso no hubiese actor civil, ¿no? En caso de si hubiese actor civil, lo que fundamentará es cuál es el prejuicio que se le ha cuestionado sobre el presentado, cuál es el monto que requiere por indemnización, si existe la posibilidad de restituir el bien o el pago de su valor. Sin embargo, al actor civil se le está prohibido calificar el delito. Luego, el abogado defensor, por el contrario, argumentará la defensa de su defendido. En mérito al caso en concreto, indicará que existe duda razonable, insuficiencia de pruebas,
argumentará sobre su inocencia o en todo caso sobre una atenuación de pena o una eximente de responsabilidad penal. Finalmente, la autodefensa del acusado, que está prevista en el artículo 391, es donde el magistrado le da la oportunidad al acusado de que se exprese libremente respecto a lo que se actuó en juicio oral y lo que mejor convenga a su defensa. El Código también establece la posibilidad de que si en esa sesión de los alegatos finales está presente la parte agraviada, se le cede el uso de la palabra para que indique lo que corresponda, así no haya actuado en juicio oral. Sin embargo, la última palabra siempre la va a tener el acusado. Con la palabra de la autodefensa del acusado se cierran los debates orales e inmediatamente se vota el caso. En la votación del caso, en la evaluación del caso, se tiene presente las reglas de la sana crítica que se basan en 3 principios: la máxima de la lógica, la experiencia y de los conocimientos científicos. Se establece que el juez debe valorar primero individualmente la prueba, luego en conjunto y luego debe hacer un razonamiento lógico-jurídico respecto a su decisión. Esto es, en el caso de una sentencia condenatoria, indicará qué hechos están probados, cómo estos hechos probados calzan en la calificación jurídica y emitirá la pena ir en la reparación civil que corresponda. En caso de una sentencia absolutoria, lo que indicará es de que los hechos no se encuentran probados, que el hecho no sea un estudio de delito, que existe insuficiencia probatoria, duda razonable o indubio pro reo, o que existe una causa eximente de responsabilidad prevista en el artículo 20 del Código Penal. La sentencia debe ser dictada en el plazo máximo de 2 días. En caso de enfermedad de alguno de los jueces, el Código establece hasta un tiempo máximo de 3 días. Si no se dicta la sentencia en este plazo, el juicio queda sin efecto y se remite a otro juzgado para un nuevo juicio oral sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que hubieran lugar. Sin embargo, también establece la posibilidad de que si por la complejidad del caso, las horas avanzadas, no es posible redactar la sentencia de integridad, se puede dictar la parte dispositiva de la misma, y para lo cual uno de los magistrados, en caso del colegiado o el juez unipersonal, deberá indicar a las partes procesales cuál es el sustento básico de la decisión que se toma, y luego se fijará día y hora para la lectura íntegra de la sentencia, que no podrá exceder de 8 días. Con la lectura íntegra de la sentencia y la entrega de la copia de las mismas, se da por notificado al sujeto procesal, que en todo caso, si es que la sentencia no ha sido adversa, podrá presentar recurso de apelación, cuyo sustento y para sustentar la misma tiene un plazo máximo de 5 días. Bueno, he tratado de resumir en lo posible el desarrollo del juicio oral, espero les haya sido de ayuda, agradeciendo otra vez más a la organización del curso por la oportunidad prestada, y contra todos y con ustedes será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.